Bien, cuando indiques. Sí, doctora Lady, bienvenida nuevamente. Doctora, y buenas noches. Damos inicio a la sesión primal de hoy. Doctora Lady, una vez más, bienvenida. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Primero agradecer a INLADES por esta invitación y también a todos los presentes que hoy día estamos en esta sesión. Pues hoy día nos toca trabajar la importancia de la gestión pública dentro del proceso de modernización. Entonces voy a compartir unas diapositivas que elaboré para ahora. Bien, ok. Ya estamos, entonces vamos a trabajar algunos modelos dominantes en la administración pública y luego veremos su aplicación en nuestro caso peruano, los hitos históricos de la modernización dentro de la administración, cómo es que se ha venido evolucionando, pero de manera preliminar vamos a trabajar cuáles son los cambios que ha tenido en el rol del Estado, ¿no? Entonces, dentro de estos cambios que se ha tenido en relación al rol del Estado, vamos a ver que el Estado a lo largo de la historia ha ido asumiendo roles conforme se han ido incrementando los servicios o las responsabilidades que ha ido asumiendo el Estado en el transcurrir de la historia, ¿no? Entonces nosotros tenemos tres modelos bien marcados que generan un impacto en la gestión pública porque cada uno de ellos han aportado algo a la administración. Entonces, dentro de estos modelos tenemos, por ejemplo, el modelo burocrático, en donde vemos que la concepción de Estado administrado y la jerarquía y la ley, cómo es que predomina en este modelo burocrático de la mirada de la relación entre Estado administrado y por lo tanto cómo en sus organizaciones internas de las entidades predomina el principio de jerarquía, ¿no? Predomina el principio de jerarquía y también el principio de legalidad, ¿no? Ese es un máximo aporte de este modelo burocrático. Y posteriormente vamos a ver en el modelo gerencial que conforme el Estado fue evolucionando en el tiempo, entonces este modelo burocrático no era suficiente para poder explicar los cambios y poder aportar en relación a la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Y es ahí entonces donde vemos los distintos, déjenme colocar esto, ahí está. Entonces vemos ahí donde encontramos distintos valores que orientan la acción pública entre un modelo y otro. Por ejemplo, los valores propios del modelo gerencial ya ve al ciudadano como un usuario proveedor, ¿no? Un usuario en la cual va a recepcionar los o va a usar los servicios públicos y son las entidades del sector público las que se convierten en proveedoras. Proveer servicios públicos con eficacia y eficiencia, ¿no? Para colocarlos, ¿no? Hacia el ciudadano en la entrega de estos servicios que prestan estas entidades. Y otro de los valores que también orientan al, a la acción pública viene a ser el modelo democrático. En este modelo democrático encontramos nosotros que lo que se busca, ¿no? Ante la crítica al modelo burocrático y al modelo gerencial que no resolvía la desconfianza que se iba generando en la población en relación a la pésima prestación de servicios que no se hacía con eficiencia y eficacia y se generaba una desconfianza en la entrega de estos servicios. Entonces, en este modelo burocrático, lo que se busca es generar confianza, generar legitimidad en las intervenciones a la hora de entrega de los productos, de los bienes y servicios a los administrados, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver nosotros que este modelo, ¿no? Tienen sus representantes cada uno de ellos. Por ejemplo, en el modelo burocrático
vamos a tener nosotros que es un modelo inspirado, ¿no? En el modelo burocrático es un modelo inspirado en el modelo weberiano, donde su máximo representante es Max Weber, y este modelo lo que trató de explicar en ese entonces fue su preocupación por cómo centraba el rol que le correspondía al Estado al momento que este Estado tenía que emitir y aplicar regulaciones. Ese era su objetivo para dar respuesta en este modelo weberiano, y también su preocupación en las fallas de mercado, cómo va resolviendo. Y tuvo como uno de sus objetivos controlar el tema de la corrupción. Recuerden ustedes que el tema de la corrupción no es un tema nuevo, el tema de la corrupción, perdón, a lo largo de la historia siempre ha existido en algunos lugares con mayor preeminencia que en otros. Entonces vemos que el objetivo aquí es, por ejemplo, este modelo cómo aporta en su preocupación por controlar la corrupción y por lo tanto cómo controla el uso arbitrario del poder para garantizar el estricto cumplimiento de las reglas y de los procedimientos, ¿no? También otro de los objetivos que pretende alcanzar es en relación a su organización, es que estas administraciones de las entidades trabajen bajo un esquema de jerarquía, donde había centralización del titular de la entidad, ¿no? Todo se centraba en el titular de la entidad para a partir de ahí dirigir a la entidad pública. Bajo este contexto, entonces, vemos cómo es que el Estado va diversificando sus actividades, ¿no? Dentro de la diversificación de sus actividades se van acentuando, entonces, la preocupación por resolver problemas de fallas de gobierno y también resolver problemas de cómo el Estado se estaba sobredimensionando, el Estado seguía creciendo, ¿no? Entonces había una sobredimensión en relación al Estado, y si es así, cómo también generaba confianza en los mercados, donde tenía que intervenir el Estado, ya sea como ente regulador o ente interventor. Y dentro de sus objetivos encontramos entonces cómo lograr, a partir de la nueva gestión pública, el incremento de la productividad, de la eficiencia y de la eficacia que debería tener el Estado al momento de producir estos bienes y servicios. Se buscaba entonces establecer mecanismos para poder cumplir con estos objetivos. ¿Qué mecanismos? El uso de técnicas y el uso de prácticas que venían del sector privado en referencia al modelo gerencial, ¿no? Cómo este modelo gerencial aportaba técnicas y prácticas que sí funcionaban para el sector privado en cuanto a productividad, en cuanto a eficiencia y eficacia. Y por lo tanto podrían ser entes orientadores para mejorar el desempeño de las entidades, ¿no? Cómo aportar discrecionalidad y flexibilidad en los procedimientos que conducían los servidores públicos de las entidades, ¿no? Entonces vemos que este modelo gerencial eran sus rasgos característicos, ¿no? Otro de sus rasgos característicos del modelo ya democrático, basados en la nueva gobernanza, ¿no? De la nueva gestión pública, bajo este contexto, este modelo democrático de la nueva gestión pública,
tenía otros objetivos, o su preocupación era otra, ¿no? Sabíamos nosotros que el Estado iba em, incrementando sus actividades de intervención y prestación de servicios. Y entonces había preocupación por las estructuras del sistema político e institucional de las entidades. Existían entornos cambiantes que deberían adecuarse rápidamente a las entidades públicas. Y también había cada vez brechas sociales más marcadas, ¿no? Pobreza, desigualdad, ¿no? Servicios públicos, que eran mucho más evidentes estas brechas sociales que deberían ir cerrando. Había pérdida de los valores, ¿no? Entonces, dentro de estos objetivos, la nueva gestión pública trata de incorporar a los servidores, al recurso humano, que se incorpore en los diseños y la implementación de organización dentro de las entidades. Es decir, que estos servidores públicos deberían aportar cómo mejorar ese flujo de procesos internos que tienen las entidades, cómo van corrigiendo los flujos que se den dentro para la entrega de productos cada vez más eficientes y eficaces desde la óptica del ciudadano. Y lo que nosotros llamamos es creación del valor público. ¿Cómo creas valor público en la entrega de estos productos hacia los ciudadanos? Se establecen entonces algunos mecanismos para lograrlo. La articulación entre las entidades públicas, ¿no? Debería haber mayor articulación entre todas ellas. Y si es así, no solamente a través del modelo de la nueva gestión pública, como su nombre dice, la nueva gobernanza, también se establece que además de la articulación entre las entidades, también debería haber articulación entre las entidades y los ciudadanos para solucionar problemas públicos y organizacionales, ¿no? Entonces vemos aquí que lo que se quiere es que los problemas públicos y el tema de organización no le es propio a una entidad pública, sino le es propio a todas las entidades públicas y también a los ciudadanos, para que den propuestas de mejora y cada vez los productos, los servicios que son entregados a los ciudadanos sean entregados en la oportunidad que se requiere, ¿no? Y podamos resolver de generar legitimidad y confianza en la ciudadanía, ¿no? Entonces aquí Max Weber y su burocracia tenían características propias de este modelo, ¿no? Este modelo que daba estas características como que quedó arriesgada o que quedó acentuada en las entidades, en los funcionarios y servidores. ¿Por qué? Porque parece que, pese a que este modelo es un modelo antiguo, donde también hemos tenido aporte de otros modelos, ¿no? Este modelo burocrático en la cual está basada en la delimitación de funciones y competencias, está basada en la jerarquía de la organización, está basada en la administración de documentos, está basada en la especialización y profesionalización, está basada en el conocimiento técnico, ¿no? Eh, si es así, predomina también la documentación escrita ante cualquier otra forma. Entonces vemos que este modelo burocrático, como que a la fecha, se sigue aplicando y ha quedado
en los funcionarios y servidores y no hemos avanzado a los modelos nuevos que miran a la administración y al rol que ellas deben jugar, ¿no? Basado, por ejemplo, en la gobernanza, basado, por ejemplo, en considerar al ciudadano como un cliente y a las entidades como proveedores, ¿no? Esa mirada todavía nos falta sensibilizar en las entidades públicas a través de sus recursos humanos. Entonces, la crítica que se le hace a este modelo y que se le hizo en su momento histórico, vemos que la poca participación o nula participación de los funcionarios en la mejora de los procesos, ¿no? Aquí el funcionario iba y cumplía sus funciones y en relación al cumplimiento de sus funciones evitaba tener responsabilidades cumpliendo sus obligaciones. Pero nosotros sabemos que el trabajo en la administración pública no solamente basta con el cumplimiento de funciones, sino proponer las mejoras para que la entrega de los productos sea cada vez más oportuna y la entidad trabaje con eficiencia y eficacia a favor del ciudadano, ¿no? Pero ese valor agregado adicional es el que todavía se está en proceso de sensibilización, ¿no? Los funcionarios y servidores solamente se centran generalmente en el cumplimiento de sus funciones para evitar responsabilidades. Entonces vemos que bajo este rol que le toca jugar al Estado en la nueva gestión pública, estuvo marcado por la imposición de un estado de bienestar, ¿no? Recordemos nosotros que en América Latina se produjo modelos de Estado a partir de la implementación del modelo de sustitución de importación. Tenemos economías hacia adentro, con presencia del Estado como actor fundamental. El cambio de siglo generó un gatillo a estos procesos que eran de índole económico, político y social y que repercutían en el modelo de Estado. Es por eso que decíamos que el Estado tenía, y por lo tanto las entidades públicas, rápidamente adecuarse a los cambios sociales, ¿no? Es así como nace el concepto de Estado subsidiario. Entonces, en este modelo, el Estado vemos que va cambiando de rol. Y es el mercado quien cumple o quien asigna nuevas funciones al Estado, ¿no? Porque el Estado regula también las actividades económicas en nuestro país. Entonces, esta nueva gestión pública, que es un modelo que ha sido promovido por organismos internacionales, nació en sus primeros inicios en Nueva Zelanda, también se irradió en Australia y Canadá, y luego a América Latina, pero nos dicen que en sus inicios históricos, cuando se copia o se adecúa a América Latina, se hace una adecuación equivocada de este modelo de la nueva gestión pública. Entonces, en sus primeras reformas, que fue entre el 80 y el 90, encontramos esta primera oleada de reformas bajo esta aplicación a este modelo de la nueva gestión pública, bajo este proceso de consenso de Washington. ¿Y por qué surge este modelo? Porque hemos dicho que el Estado iba cambiando, se le iban asignando muchas más funciones, muchas más intervenciones, ¿no? Incluso había un cambio político y filosófico que es generada por la sociedad misma. Había una crisis fiscal del estado de bienestar y una crisis de legitimidad del Estado. Los ciudadanos cuestionaban el rol del Estado y por lo tanto el rol que realizaban todas las entidades en la prestación de servicios, ¿no?
era un dolor de cabeza iniciar un trámite en la administración pública, que aún así lo sigue siendo, ¿no? No hemos superado. Entonces, estas características de la nueva gestión pública, vemos que hay una tendencia a que estos gestores, que son los servidores, deben realizar una gestión bajo estándares de medición de desempeño. Hay que evaluar el desempeño que realizan los servidores y funcionarios en el quehacer diario, en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y recuerden que bajo la nueva gestión pública se habla de gestión por resultados, creación de valor público. Es que cada intervención que realizan las entidades deben generar un impacto en la población. Y si generan un impacto, deben estar cerrando brechas y por lo tanto debe los ciudadanos percibir de manera positiva la intervención en la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a RENIEC y queremos copia de un DNI, deberíamos, si queremos copia es porque se ha extraviado, ha caducado, cualquiera de los dos, si se quiere un duplicado es porque lo más probable es que se haya perdido el DNI, ¿no? Entonces, queremos para un trámite administrativo, ¿no? O para cualquier tipo de trámite. Nos interesa que se dé en el menor tiempo posible, ¿no? Es la oportunidad, ¿no? Entonces, de nada nos sirve que la entidad sea muy formalista y que cumple el trámite del procedimiento administrativo que dice 30 días, cuando eso no es ser oportuno. La oportunidad de resolverlo en el menor tiempo posible y a satisfacción del usuario, ¿no? Si nos entregan en 1 o 2 días, ese sería un servicio eficiente y oportuno. Entonces vemos que existe mayor competencia del Estado, ¿no? Vemos mayor énfasis en los estilos privados de gestión adecuados al sector público. Vemos que debe haber mayor énfasis en mayor disciplina, ¿no? Y uso de los recursos públicos. Si es así, entonces, haciendo un símil entre lo que es el modelo burocrático weberiano y la nueva gestión pública, vemos que ambos tienen diferencias, ¿no? Para mejoras, se supone. Vemos un modelo weberiano procedimental, estandarizado, bajo el cumplimiento de normas, muy conservador, donde ve beneficiario usuario y donde hay producción de servicios, ¿no? En cambio, en la nueva gestión pública hay mayor énfasis en los resultados. Hay creación del valor público, donde se ve al ciudadano como cliente. Hay provisión de servicios, no producción de servicios, provisión, hay que provisionar esos servicios con eficiencia y eficacia, hay que crear el valor público a la hora de entregar estos productos. Entonces vemos que sí hay una diferenciación en la concepción de cómo vemos al ciudadano y cómo se ve el servidor o funcionario al momento de producir estos bienes y servicios que están bajo su competencia. ¿Y por qué la nueva gestión pública habla de gobernanza como un eje transversal? Porque los problemas públicos para la gobernanza no le es un monopolio del Estado. Es decir, que los problemas públicos no debemos dejar que solo el Estado sea quien lo resuelva, porque los problemas públicos nos atañen a todos, los ciudadanos. Lógicamente al Estado, porque es una de las obligaciones que tiene el Estado de ir resolviendo y generando igualdad a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos podemos intervenir en proponer mejoras o propuestas de solución de los problemas públicos
por ejemplo, en el diseño de las políticas públicas, para poder resolver algún problema público colocado en agenda. Luego tenemos la burocracia y la gerencia, que se suman aquí nuevos modelos de gobernanza, ¿no? Vemos que bajo el modelo de gobernanza no debe entenderse que el Estado se organice bajo una sola forma, porque las entidades públicas en su organización son diferentes, porque cumplen funciones y competencias también diferentes, y porque dada su entorno, también predomina en su organización. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de cómo se organiza una entidad pública que está ubicada en la ciudad, cómo se organiza una entidad pública que está ubicada al interior, donde sus servicios de Internet son escasos, muy limitados, y tienen problemas, por ejemplo, para utilizar los sistemas informáticos como el SEACE, como el CIAF, entre otros. Entonces tienen que organizarse de diferente manera para poder cumplir con sus obligaciones de registrar dicha información, porque no porque esté limitado no deban hacerlo, es una obligación legal que deben cumplir. No es lo mismo una organización de una entidad pública que sea un ministerio, cómo se organiza, a que sea una municipalidad distrital, ¿no? Entonces su forma de organización no obedece a un modelo único. Cada entidad resuelve un problema en base a las competencias que le corresponden, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que todas las entidades del Estado son aquellas que tutelan el interés público. Más hay que entender que hay que focalizarse en sus estructuras, hay que focalizarse en aquella interacción que tienen estas entidades, ¿no? Y la articulación es fundamental para la gobernanza. Hay que articular, hay que coordinar tanto el sector público con la sociedad como con el sector privado. Hay que centrarse en el gobierno y también en sus relaciones del gobierno con los otros sectores para poder establecer mesas de trabajo y poder resolver los problemas públicos en el diseño de las políticas públicas a través de la gobernanza, ¿no? Vemos entonces que este concepto de gobernanza, dentro de este nuevo contexto, y ante la presencia de sociedades cada vez más diversas, más complejas y mucho más dinámicas, eh, que generalmente son las sociedades o los cambios dinámicos de la sociedad las que preexisten a las normas, ¿no? Las normas se van adecuando a los cambios dinámicos y complejos que tiene la sociedad. Bajo este nuevo contexto, debe haber nuevas formas para poder ir abordando los problemas públicos. El gobierno entonces debe ser más interactivo en su relación con la sociedad y con el sector privado, ¿no? Porque el problema público, quien lo tiene, es la sociedad. Si la sociedad en un lugar específico tiene problemas de infraestructura, ellos saben en qué momento y en qué oportunidad debería estar resuelto el tema de infraestructura. No es en cualquier oportunidad, no es en cualquier momento. Por ejemplo, mejorar una institución educativa. Si eso vamos a intervenir como entidad pública y mejorar una institución educativa, tendríamos que hacer una buena programación para no afectar el año escolar y no incomodar a la población estudiantil mientras se están haciendo estas mejoras en dicha institución educativa. Eso es oportunidad. ¿Quiénes nos lo van a decir de primera mano? Son los ciudadanos. Y entonces hay que escucharlos para considerar cuando queremos resolver un problema público.
Es importante, por lo tanto, realizar reformas a la administración pública, sí. Es un motivo primordial las reformas para hablar de eficacia y para cambiar la percepción que se tiene por la sociedad de la incapacidad de gobierno, ¿no? La nueva gestión pública, a través del uso de la gobernanza, del gobierno participativo, trata de dar respuesta a estas preocupaciones, ¿no? El rol que le toca al gobierno, entender todos los funcionarios y servidores que son proveedores de servicio y que vean al ciudadano como un cliente. Que si bien las entidades del Estado tienen los monopolios en la prestación de servicios, pero eso no significa que lo presten mal, ¿no? Lamentablemente los ciudadanos no podemos nosotros, como existe en el sector privado, donde nosotros vemos un supermercado o una tienda y no nos trató no nos trató bien, ni más regresamos, ¿no? Eso no lo podemos hacer en el sector público, porque lamentablemente hay un monopolio que, dadas sus competencias, siempre lo van a prestar. RENIEC toda la vida va a seguir prestando la entrega de los documentos de identidad. Las municipalidades siempre van a prestar las licencias de funcionamiento, entre otras, de acuerdo a sus competencias, ¿no? No podremos ir a otra entidad que no sea ella, pero no por eso significa que no presten un servicio eficiente y oportuno, ¿no? La gobernanza, entonces, es tarea principal para establecer un gobierno participativo. Este concepto de gobernanza también igual ha tenido a lo largo de la historia algunos cambios en su concepción, ¿no? Desde el modelo tradicional de gobernanza hasta el modelo de gobernanza que tenemos actualmente. Primero inició cuestionando la autoridad jerárquica, ¿no? Posteriormente, con la reforma de la nueva gestión pública y de los modelos neoliberales, se habló de cuál es el papel que asume el gerente en las tareas de gobernar y los roles dominantes de los políticos. Posteriormente, con la gobernanza que actualmente manejamos como concepción, vemos entonces que la gobernanza es un componente importante para poder gobernar. Nos da legitimidad. Nos ayuda en la toma de la política pública o institucional a través de la participación de los diversos actores. Nos establece entonces redes de poder coordinar con las demás entidades públicas y también con la sociedad y el sector privado para poder establecer soluciones en conjunto, ¿no? Hablar de la gobernanza pública es un planteamiento nuevo, ¿no? Que se da en la esfera pública y también en la esfera privada, porque recordemos que hemos dicho que la gobernanza es la interrelación entre el sector público y la participación del sector privado o los grupos de interés o los ciudadanos, donde todos de manera articulada participan en la solución de los diferentes problemas sociales o en la búsqueda incluso del desarrollo social o económico en un ámbito territorial, ¿no? Entonces es importante las redes de interacción entre el sector público-privado a lo largo del eje local o global que se dé. Los componentes de esta nueva gestión pública son: contribuye a la transparencia, porque si es una entidad de puertas abiertas a la ciudadanía, lo primero para generar legitimidad en la ciudadanía es tener confianza en esa entidad pública, esos funcionarios y servidores, y por lo tanto ellos deben dar muestras claras de transparencia, de lo que vienen trabajando en su labor diaria
en la administración y uso de los recursos públicos. Otro componente es la participación. En relación a que invita a los ciudadanos a que, siendo competencia de las entidades públicas, siempre que la ley le permita, puedan hacer partícipes a la ciudadanía. Ejemplo de ellos, en los gobiernos locales, por ejemplo, el presupuesto participativo, la rendición de cuentas, ¿no? La colaboración. La colaboración es otro aspecto importante porque contribuye al diseño y a la gestión de políticas públicas. Ya hemos dicho nosotros que no basta que el Estado diseñe y gestione sus políticas públicas, hay que hacer que participen los actores, ¿no? Donde radica el problema público. Hacer partícipe a ellos porque ellos viven día a día el problema público, tienen alguna noción de qué tanto les afecta y como conocen su realidad, va a ser importante para tener en cuenta en el diseño y en la gestión. Entonces hay que hacerlo partícipes y ayudan en la colaboración de poder realizar estas mesas de trabajo de equipos múltiples, ¿no? Donde participa el Estado y la ciudadanía y el sector privado. Si hablamos dentro de esta concepción, eso significa entonces, ¿que alguien quiere hablar? Ok. Entonces vamos a llegar a este cuadrito que ustedes ven en la diapositiva, ¿no? A dónde se quiere llegar cuando se habla de este nuevo modelo, ¿no? De gestión pública, donde centremos bajo la gobernanza en un gobierno de puertas abiertas, participativa, colaborativa y transparente. Eso significa que en relación a las alianzas que deben darse entre el sector público y privado, entre el trabajo que ya no será jerárquico ni vertical, sino será un trabajo horizontal, ¿no? Donde vemos que se rompen esas estructuras piramidales tradicionales de las entidades públicas, donde vemos la participación en el diseño y gestión de las políticas públicas por parte de los ciudadanos y el sector privado, donde encontramos entonces participación activa, ¿no? Donde se promocionan los mecanismos de participación, consulta hacia los ciudadanos para poder contribuir en la búsqueda de resolver los problemas públicos, ¿no? Entonces, para eso hay que sensibilizar y educar a los ciudadanos para que cada día tengan mayor participación, ¿no? Hemos hablado de la cadena de valor. La cadena de valor es un modelo que explica cómo se vincula la gestión pública con las políticas públicas. Por ejemplo, esta cadena de valor, que es una cadena de valor metodológico explicado por Sotelo, donde hay una interacción entre la gestión interna y la política pública en la cadena de valor. Donde nos dice, como ven en la diapositiva, debemos tener en cuenta las tareas que le corresponde al sector público y sí a las entidades y el resultado de cómo lo ve la sociedad. Es todo un proceso. En el sector público, las entidades, cuando intervienen, ¿no?, en la entrega de bienes o servicios, tienen que realizar todo un proceso interno. Por ejemplo, quieren construir una obra, lo primero que tendrán que tener en cuenta es de saber qué recursos tienen para poder ejecutar esa obra, ¿no? Tienen maquinaria, tienen recurso humano, tienen insumos, y si no tienen nada, a partir de ahí saben que necesitan todos esos recursos, o les falta algunos recursos.
y sabrán entonces qué marco legal invocar, ¿no? Obra por administración directa, obra por reconstrucción con cambios, obra por impuestos o obra bajo la norma de contrataciones, ¿no? Y sabrán establecer claramente qué tipo de recursos van a necesitar, que los recursos pueden ser desde el recurso humano que está dentro de la entidad para establecer el flujo de proceso que se va a dar, si es un proceso de contratación pública, hay recurso humano que interviene en este proceso de contratación desde el inicio. Entonces ya tenemos identificado un recurso humano. Que también necesitamos, aparte del recurso humano, el recurso económico, ver si hay dinero, ¿no? Entonces, identificados estos recursos, se comienza a echar a andar el proceso, ¿no? Ese proceso inicia con un requerimiento y que va avanzando y que termina en la entrega de un producto con la entrega de la buena pro y suscripción del contrato de obra. Ese es el producto y por lo tanto la entidad pública entrega el producto a la ciudadanía como consecuencia del proceso de contratación ejecutado, ¿no? Ese producto que es entregado, ese bien que es entregado a la ciudadanía, hay un resultado de la ciudadanía. ¿Cuál es el impacto que tiene la entrega de esa obra en los ciudadanos? ¿Ha sido un impacto positivo? ¿Se ha visto la oportunidad y la necesidad que se ha podido cumplir desde la óptica de los ciudadanos? Lo que les dije hace un rato, el tema, por ejemplo, de construir o mejorar una institución educativa. Si lo estás haciendo en año escolar, ¿ese impacto será bien visto por los ciudadanos? ¿Le has hecho a sus niños que puedan acondicionar otros lugares incómodos para llevar a cabo sus clases, cuando podrían haber planificado de manera oportuna antes del inicio del año escolar? Y cuando vengan los niños, puedan utilizar un mobiliario, unas instalaciones debidamente eh, mejoradas, ¿no? Para prestar el servicio educativo de calidad y de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que genera en la sociedad? Esta cadena de valor, lo que mira es eso, ¿no? ¿Cómo has llevado a cabo tu proceso interno y si has tenido en cuenta el impacto que va a pasar en la ciudadanía al momento que entregas el producto? Hacer una buena planificación para que no se trata de entregar obra por obra, sino se trata de entregar esos productos en la oportunidad, ¿no?, que se requiere. ¿Por quiénes? No por la entidad, por los ciudadanos, ¿no? Ok. Este es otro modelo de esquema de cadena de valor. Que lo único que cambia aquí, de acuerdo a también Sotelo, incorpora él en este gráfico las regulaciones, el marco legal, que en el otro también está de manera implícito, pero también hay regulaciones, sino cómo llevamos a cabo el tipo de proceso de contratación que elija la entidad, ¿no? Pero aquí nos habla de dos partes importantes en la cual encontramos cómo se mueve el sector público y cómo impacta en la sociedad, ¿no? Esos recursos que se dan dentro de la sociedad, la entidad pública ha hecho uso de metodologías, métodos y técnicas que da la gestión pública. Eso es verdad, ¿no? La gestión pública la realiza la entidad a lo interno en su eh, gestión de proceso de contratación. Utilizó métodos, herramientas que le dan las normas específicamente en este caso, las normas de contrataciones, pero haciendo uso de la gestión pública. Y impactó en la entrega del producto, que se supone que hubo un problema público, que fue el tema el tema educativo, ¿no? Mejorar la institución educativa. Y la política pública que se identificó es que hay que mejorarla, ¿no? Entonces esa política pública, que es la solución al problema,
que es la entrega de la obra, ¿no? Esta política pública, ¿cuál fue el resultado de esta política pública? Entonces vemos que la gestión pública es una cara de la moneda de la política pública, porque por un lado vamos a encontrar la gestión pública, donde vamos a encontrar normas, métodos, procedimientos, técnicas, donde las entidades van a hacer uso y la política pública va a ser el resultado de resolver los problemas públicos utilizando la gestión pública, ¿no? Entonces, ese es otro modelo de cadena de valor donde no hay mayor diferencia que en la primera, solo que aquí agrega el rol que le toca jugar a la gestión pública y a la política pública, ¿no? Entonces, bajo este enfoque de cadena de valor, encontramos nosotros que hay que hablar de dos conceptos bien importantes, la eficiencia y la eficacia, ¿no? Eficiencia que necesita el sector público para trabajar en el establecimiento de sus recursos, producirlos dentro de la entidad y entregarlos de manera eficiente para que la sociedad vea que esa intervención de la entidad ha sido eficaz, ha generado un efecto positivo, oportuno en la entrega de los productos, ¿no? Este es un diseño que se ha tenido en cuenta, qué es lo que se busca con este enfoque de cadena de valor. Luego hablamos un poco, de manera muy general, de la estructura del Estado, porque es ahí en estas entidades del sector público, en estas entidades del Estado, donde se da estos nuevos o este nuevo modelo de la modernización de la gestión pública, donde se habla de gestión por resultados, creación de valor público. Entonces debemos tener claro cuál es esta forma de Estado peruano que tenemos, ¿no? El Estado peruano, nuestra forma, dada nuestra Constitución, nos dice que es un Estado único e indivisible. Si bien es cierto, existen niveles de gobierno, como gobierno regional, el gobierno local, pero bajo nuestro modelo de gobierno, este es unitario, es representativo pero descentralizado a la vez. Y si bien es cierto, se organiza bajo el principio de separación de poderes, pero eh, obedece a una unidad de Estado, ¿no? Por eso que vemos que si bien existen poderes y entidades del Estado, pero el Estado es uno. Por lo tanto, existe cierta o relativa autonomía en los gobiernos regionales y locales, pero no se pueden ellos apartar del Estado unitario en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto, existen normas, leyes que ellos dan o existen ordenanzas con rango de ley, pero estas nunca pueden ser contradictorias a las leyes ordinarias dadas por el Poder Legislativo o cuando éste delegue en el Ejecutivo, ¿no? Entonces vemos que cómo se organiza el Estado se organiza bajo estos tres clásicos poderes, ¿no? Bajo los organismos constitucionales autónomos y bajo los niveles de gobierno. Esa es su organización, porque lo que se quiere es balancear los poderes, establecer un balance entre cada uno, un equilibrio para evitar abuso de poder, ¿no? Y entonces cada uno asume funciones, ¿no? Si es así, entonces veremos que también intervienen en este equilibrio de poderes los órganos constitucionales autónomos y también los niveles de gobierno. Y a partir de ahí vemos entonces su organización interna, ¿no? Cómo existe el poder ejecutivo, lo que le corresponde al poder legislativo, ¿no? Vemos la participación de la sociedad incluso al poder judicial en sus intervenciones. Los niveles de gobierno dentro del proceso de descentralización, ¿no? Entonces, ¿cómo está compuesto el poder ejecutivo a nivel nacional? ¿No? ¿Por qué centralizamos en el Poder Ejecutivo? Porque recuerden ustedes que el Poder Ejecutivo es aquel en que, de acuerdo a la ley,
del Poder Ejecutivo, quien gobierna nuestro país es el presidente de la República. Y él, para que pueda gobernar, tiene que crear instituciones, organismos públicos, organismos descentralizados, organismos especializados, ejecutores, proyectos, programas, comisiones, fondos, para que pueda ser viable el gobierno eh, dentro de las funciones que le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, este se va a mm, desarrollar, ¿no? Mucho más que los otros poderes, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el Poder Ejecutivo está compuesto, ¿no? Desde su presidente, la presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, los organismos públicos ejecutores, los especializados, los programas, los proyectos, las comisiones, los fondos, todos son importantes para que pueda gobernar nuestro país. Y ahí tenemos los ministerios, cuáles son sus roles para la Secretaría de Gestión Pública. Hablar de ministerio es igual que hablar de sector, ¿no? Para nuestro país. Los sectores son los que lideran políticas públicas alineados a su sector. Lo que corresponde a educación lidera el Ministerio de Educación, ¿no? Todo lo que viene a ser política pública alineado a él, ¿no? Entonces vemos que estas entidades son creadas en el ámbito de un sector o de un ministerio, ¿no? Y luego tenemos los organismos públicos. Los organismos públicos que pueden ser organismos públicos ejecutores, organismos públicos especializados, que aquí se subdividen en técnicos especializados y reguladores. Y de acuerdo nuevamente a la ley del Poder Ejecutivo, cada uno de ellos cumple una función. Y para eso se crean, ¿no? No es lo mismo crear un organismo técnico especializado que un organismo regulador, porque ambos tienen roles y competencias diferentes. Que estos conceptos lo encontramos en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y es el Poder Ejecutivo que, para poder crear estos organismos públicos, siempre y cuando les sean necesarios para poder gobernar nuestro país, tiene que tener en cuenta lo que está regulado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para crearlos, ¿no? O para modificarlos, o para extinguirlos, ¿no? Bien. Luego tenemos entonces que existen organismos públicos también sobre diversas materias, como los que ustedes ven en la diapositiva, y cada uno de ellos tiene competencias diferentes que son importantes para gobernar el país, ¿no? Por lo tanto, los ministerios se organizan bajo leyes de organización y funciones. Esta ley de organización, estas leyes de organización y funciones son aquellas que nos permiten saber cuál es la naturaleza jurídica de ese ministerio, cuál es el sector que lidera, cuáles son sus competencias, cuáles son sus funciones de rectoría, ¿no? Porque eso va a permitir saber cuáles son las políticas públicas que le va a tocar diseñar, implementar, gestionar y evaluar, ¿no? También vamos a encontrar en esta ley orgánica de organización y funciones si tienen competencias exclusivas, si tienen competencias compartidas, ¿no? Para poder saber cuáles son las competencias compartidas y cuáles son las competencias exclusivas. Nos va a dar también cuál es su estructura orgánica básica que debe tener este ministerio. Cuáles son las funciones que corresponden a los órganos de alta dirección. Cuáles son las articulaciones y coordinaciones que debe existir. Si existen entidades adscritas o dependencias adscritas a este ministerio. También nos va a indicar esta ley de organización y funciones de los ministerios. Esto lo encontramos igual en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Ella nos delimita qué deben tener
dentro del contenido para crear estos ministerios, ¿no? Y el contenido de esta ley de organización y funciones. Entonces va a ser importante tener en cuenta, ¿no? Las competencias, lo que establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo para poder crearlas. Otro tema importante son los niveles de gobierno, sobre todo los niveles de gobierno regional y local, ¿no? Recuerden ustedes que dentro del proceso de descentralización, que el proceso de descentralización no ha concluido en nuestro país, es un proceso de descentralización que vino con el proceso de la modernización. Y recuerden ustedes que la descentralización es un pilar de la modernización, ¿no? Que empieza de manera más clara desde 2012 a la fecha y que viene avanzando. Todavía hay algunas funciones, algunos programas que están en manos de los ministerios y que no se han descentralizado hacia los dos niveles de gobierno regional o local, que todavía falta su descentralización, ¿no? Pero todavía lo siguen manteniendo los ministerios, porque como es un proceso, tienen que ir adecuando competencias, adecuando documentos de gestión para poder ir transmitiendo o transfiriendo estos programas, ¿no? Entonces, este proceso de descentralización, como su nombre es un proceso eh, que lo que busca a través de la descentralización es buscar ese desarrollo sostenible, equilibrado en todo el territorio de nuestro país, porque se supone que estos niveles de gobierno regional y local son los que más están más cerca a los ciudadanos. Entonces, los tenemos más a la mano y entonces se puede conversar con ellos, se puede escuchar, se puede ver cuáles son sus demandas sociales que tienen, cuáles son sus problemas sociales más prioritarios para poder ser atendidos, ¿no? Y ahí opera entonces el principio de subsidiariedad, ¿no? Este principio de subsidiariedad que da o se entiende que hay que tener en cuenta que el gobierno debe estar más cerca a la población, ¿no? Y el Estado, a través del gobierno nacional, no va a pretender estar más cerca a la población, es bien difícil estar, entonces lo va a poder hacer a través de los otros niveles de gobierno, tales como los gobiernos regionales o los gobiernos eh, locales, ¿no? Entonces, esta descentralización, que más o menos tiene sus hitos históricos, como ven en la diapositiva, donde tenemos nosotros algunos hitos que se han venido dando. Antes existía desde los ministerios hasta las direcciones regionales. Se acordarán ustedes, donde primaba mucho la relación jerárquica entre un ministerio y las direcciones regionales. A partir del 2003 se rompe ese esquema, ¿no? Y se dice que los ministerios y los gobiernos regionales, sus relaciones no son de jerarquía, sino son de coordinación, ¿no? Y entonces las direcciones regionales, ¿no? Fueron subsumidas por los gobiernos regionales. Es así como bajo el esquema territorial se da el proceso de descentralización. Los gobiernos regionales son aquellos que manejan un desarrollo sostenible en el ámbito territorial a donde pertenecen, ya sea en materia de salud, educación, agricultura, transporte, ¿no? Entonces, son los gobiernos regionales quienes interactúan más cerca con la ciudadanía. Y si es así, entonces vemos que bajo este proceso de centralización existen competencias que son de carácter exclusiva y que también o hay competencias de carácter compartidas. Hay algunos ministerios, y de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, sus competencias son solo de carácter exclusiva y no son compartidas. Y hay otros ministerios que, dada su naturaleza de creación, tienen competencias compartidas, ¿no?
Si ustedes ven en la diapositiva, todo lo que está con verde son aquellos cuyas funciones permanecen en el Ejecutivo a nivel nacional y entonces sus competencias son exclusivas. No los vamos a encontrar los roles o las funciones o atribuciones que le corresponde dar a estos ministerios, a estas instituciones que lo tengan los otros niveles de gobierno. No vamos a encontrar, solo les son exclusivos a estas instituciones, ¿no? En cambio, los que están con rojo, los ministerios que están con rojo, vemos que las competencias las vamos a encontrar de carácter compartida, ¿no? Vemos que algunas competencias van a estar en los ministerios y compartidas con los niveles de gobierno, generalmente con los gobiernos regionales, también algunos con los gobiernos locales, ¿no? Entonces tienen competencias compartidas a los otros niveles de gobierno. Y a través de la rectoría sectorial, ellos lideran la rectoría, los ministerios, pero lo coordinan con los niveles de gobierno, teniendo en cuenta que tienen competencias compartidas. En cambio, en las competencias exclusivas, no lo coordinan con los otros niveles de gobierno, ¿no? Permanecen siempre en el Ejecutivo, ¿no? En relación a los gobiernos regionales, entonces, dada su naturaleza jurídica de estos gobiernos regionales, sabemos que los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, tienen la autonomía política, económica y administrativa, ¿no? Contribuyendo a la administración económica y financiera y su pliego presupuestal, ¿no? Bajo esta naturaleza jurídica se mueven y tienen una finalidad esencial, la razón de ser de su existencia de ellos, que es fomentar el desarrollo regional. Y si es así, van a garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades a través de planes y programas, ¿no? Como son niveles de gobierno y tienen competencias compartidas, hemos dicho, con los sectores, van a haber programas nacionales que se van a coordinar con estos niveles de gobierno para generar un desarrollo a nivel territorial. Cuando hablan de desarrollo regional, van a tener entonces en cuenta la aplicación de las políticas públicas y los demás instrumentos de desarrollo, tanto económico, social, como cultural, ambiental. Es decir, que los planes, los programas y los proyectos deben permitir ese crecimiento, pero que sea armónico en todo el ámbito territorial, ¿no? Es decir, que la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional debe ser un ejercicio pleno de los derechos e igualdades entre los hombres y las mujeres, así como la igualdad de oportunidades, ¿no? Ese es el deber ser. En relación a los gobiernos locales, trabajan bajo la misma mística, ¿no? ¿Por qué? Porque también dentro del proceso de descentralización, ellos también buscan un desarrollo territorial, ¿no? La prestación de servicios públicos que ellos realizan a nivel territorial deben buscar ese desarrollo integral y armónico en ese ámbito, ¿no? Si bien es cierto, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales tienen sus propias leyes, ¿no? También tienen sus propios planes y sus propias políticas de índole territorial, pero tienen que estar armonizadas con las políticas regionales y también con las políticas y planes nacionales. Recuerden que hemos dicho que el Estado es uno, ¿no? Entonces, es así, tienen que armonizarse para cumplir con los objetivos que ha establecido el Estado y que todas estas entidades pertenecen al Estado, entonces todas deben trabajar bajo ese mismo horizonte. Los alcances de esta rectoría sectorial. ¿Por qué es importante establecer rectorías sectoriales en los ministerios? Hay una opinión técnica
que es de carácter vinculante, la 02 del 2021 de la Secretaría de Gestión Pública. Esta opinión vinculante, esta opinión técnica nos habla de que es importante entender el término sector, porque recuerden ustedes que hemos hablado que existen competencias, sobre todo las compartidas. Entonces alguien debe dirigir, porque si son competencias compartidas, todos trabajamos sobre lo mismo, pero ¿quién lidera? ¿Quién responde por la implementación, diseño, gestión de la política pública? Si sabemos que las políticas públicas a veces están amarrados de proyectos, de programas, de normas, y que también tienen una incidencia de carácter económico. Entonces alguien tiene que responder por ello. ¿Y quién va a ser el sector? De ahí es importante identificar el sector porque va a ser el responsable a nivel del proceso de centralización quien dé cuentas de su rectoría, ¿no? Y es ahí donde el Poder Ejecutivo estableció a través de la Secretaría de Gestión Pública la relevancia del sector, ¿no? Estos ministerios que hemos dicho que son sinónimo de sector, entonces diríamos el inventario de ministerios y el sector que les ha sido asignado, ¿no? Por ejemplo, ahí, por tomar un ejemplo de la diapositiva, el Ministerio de Salud estará a cargo del sector salud. Entonces tiene que ver con todo lo que corresponde al sector salud y lo que está establecido en su ley de organización y funciones con la cual crearon ese ministerio, ¿no? Y si es así, entonces, ¿cómo conformamos un sector? ¿Cómo se conforma un sector? De acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, nos dice que un sector está conformado por niveles, nacional, regional y local, y también por el sector privado, ¿no? Recuerden ustedes que hablamos que estos sectores son para implementar competencias compartidas y, por lo tanto, diseño de políticas públicas en el proceso de entrega de bienes y servicios. Si es así, entonces cuando hablamos a nivel nacional, hay un ente rector, que hemos dicho que es un ministerio, o tal vez puede ser, no necesariamente puede caer la rectoría en un ministerio, también puede caer la rectoría en un órgano adscrito al ministerio, o también puede caer la rectoría en un programa o proyecto especial, ¿no? Eh, pero debemos ver que esas son excepciones que pueden existir, ¿no? Donde puede caer en estos organismos públicos adscritos, en estos programas y proyectos que pertenecen al sector. En el caso de los gobiernos regionales y locales, hemos visto que van a ser parte del sector por las competencias compartidas, ¿no? En la entrega de productos. Y en el sector privado es porque se necesita la participación del sector privado en el diseño de las políticas públicas que van a resolver algunos problemas públicos alineados con la prestación de servicios y bienes. Entonces, el criterio que se tiene en cuenta, ¿no?, para establecer un sector es identificar el desarrollo de procesos y actividades para poder cumplir e implementar las políticas públicas en el ámbito del sector, en el ámbito del ministerio, ¿no? Donde tenemos un reglamento de organización y funciones, que es la norma que conduce el accionar o las competencias del ministerio, ¿no? Este concepto está desarrollado en la opinión técnica vinculante 02-2021 de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, partiendo de ello, decimos nosotros que la rectoría sectorial
es aquella que es potestad del ministerio, ¿no? Quien establece y ejecuta políticas públicas para resolver problemas públicos. Lógicamente que tiene que ser en la materia de su competencia. No puede ser que el Ministerio de Educación, el sector que tiene a su cargo el sector de educación, resuelva un problema de salud. No, tiene que ser de acuerdo a su competencia. Recuerden, principio de legalidad, ¿no? Y de acuerdo a su ley de organización y funciones. Entonces, ejerce esas potestades que pueden ser potestades de carácter reglamentaria en relación a regulaciones, marcos normativos, planificación, supervisión, evaluación o temas correspondientes a fiscalización y sanción, ¿no? Para que puedan implementar las políticas públicas. Dependiendo en su diseño de la política pública, ¿qué implica? ¿No? Hemos dicho que una política pública en el diseño puede implementar que para resolver dicha política pública, es decir, para resolver dicho problema público, puede haber o se va a resolver a través de programas, proyectos o de repente normas, ¿no? O de repente temas de planificación o de repente temas de supervisión o todo en su conjunto. Eso tendrá que evaluarse en el momento que se diseña. Y a partir de ahí encontraremos entonces las soluciones a los problemas públicos, que lógicamente tienen que estar orientados a encontrar un beneficio en las personas. Si es así, entonces vemos que la rectoría de los ministerios en el ámbito nacional tenemos entonces una potestad que puede ser directiva, una potestad normativa y también puede tener una potestad planificadora. Dentro de la potestad directiva es que el sector puede conducir, ¿no?, esta potestad directiva o ser liderado por un sector o por sectores. Recuerden que las políticas públicas pueden ser multisectoriales porque resuelven de repente problemas que son de competencia de más de un sector. Por ejemplo, el tema de eh, nutrición, ¿no? Nutrición a los niños. Involucrar al sector salud, involucrar al sector educación, entre otros sectores, poblaciones vulnerables tal vez. Entonces vemos que lo que se quiere resolver ahí es una política multisectorial, pero alguien tiene que dirigirla. No puede ser que lo dirija un equipo de sectores. Alguien tiene que responder por el diseño y la conducción de la política pública, ¿no? Y la potestad normativa es que hay que de repente realizar reglamentaciones, disposiciones normativas para acompañar en la solución de las políticas públicas. Dependiendo qué tipo de políticas públicas se van a implementar. Pueden ser políticas públicas relacionadas a regular servicios públicos, o pueden ser políticas públicas relacionadas a infraestructura pública, o pueden ser normas y lineamientos técnicos para reconocimiento de derechos, autorizaciones o cualquier título habilitante, pero que tenga que ver con las competencias compartidas, ¿no? O también tiene que tener en cuenta que pueden ejercer los órganos rectores potestad planificadora, planificar las políticas nacionales y sectoriales, pero que tengan competencia compartida en los niveles de gobierno. De repente, dirigir el proceso de planificación estratégica sectorial, establecer objetivos sectoriales en todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces vemos que la rectoría de los ministerios en el ámbito nacional también pueden tener, además de las potestades que ya hemos dicho, también puede haber potestad supervisora, sancionadora, en relación también a las competencias compartidas, ¿no? Por ejemplo, en relación a la aplicación de reglamentos que se emiten, la evaluación y supervisión de las políticas públicas, que sean nacionales o sectoriales, a nivel de los niveles de gobierno. Y la potestad sancionadora es verificar el cumplimiento del marco normativo
relacionado con las competencias y las potestades, siempre y cuando estas entidades tengan potestad sancionadora. Bien, recuerden que la potestad sancionadora no le es inherente a todas las entidades de la administración pública. La potestad sancionadora es aquella que tiene que estar dada por ley a las entidades. Por lo tanto, todas las entidades de la administración pública no tienen potestad sancionadora. Solo lo tienen aquellas que les ha sido dada por ley, ¿no? Entonces, siempre y cuando, como dice en la diapositiva, tengan o puedan ejercer esta potestad sancionadora cuando les corresponda, lo podrán ejercer estos órganos rectores. Ok. Entonces vemos nosotros que una entidad, como los ministerios, pueden ejercer rectorías sectoriales, ¿no? Estas rectorías que les sean exclusivas a los ministerios, bajo este enfoque sectorial, es factible que a través de los organismos públicos adscritos puedan ser delegados estas rectorías a estos organismos públicos adscritos, ¿no? Eso hemos dicho como excepción, ¿no? Entonces, órgano rector es igual a rectoría exclusiva de ministerios, salvo que haya una delegación expresa a sus órganos públicos adscritos a los ministerios, ¿no? A ese ministerio que está llevando a cabo esa política pública, ¿no? Bien. Entonces, los alcances de la rectoría, por ejemplo, caso del Ministerio de Salud, si vemos nosotros el decreto legislativo 1161, que aprueba la ley orgánica y funciones del MINSA, nos habla que esta tiene potestad rectora para poder fiscalizar todo lo que comprende la materia de salud, ¿no? Y dentro de los ámbitos de su competencia nos habla que determina políticas públicas en materia de salud, ¿no? A nivel nacional. Y que a través de las instituciones como es salud, sanidad, de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones de salud de los gobiernos nacionales y regionales y locales y demás instituciones públicas, privadas y públicas. Entonces vemos que dentro del ámbito de su competencia también determina la política que regula y supervisa, no solamente de los servicios de salud de este ministerio, sino también de las demás instituciones que pertenecen al sector salud, ¿no? O que por las competencias compartidas con los niveles de gobierno en materia de salud, como en el caso de los gobiernos regionales y locales. Va a supervisar y va a monitorear las políticas públicas en esta materia de salud, ¿no? En el caso de educación, vemos algo parecido, ¿no? La importancia de los sistemas administrativos y funcionales. Bueno, nosotros sabemos que los sistemas administrativos y funcionales son transversales a todas las entidades de la administración pública y por lo tanto, tanto los sistemas administrativos como los sistemas funcionales tienen órganos rectores. ¿Por qué? Porque estos órganos rectores son las autoridades técnicas normativas a nivel nacional. Es necesario entonces normar, establecer procedimientos, técnicas propias del sistema, sea este funcional o administrativa. Claro que cada sistema, sea funcional o administrativa, tiene su propia finalidad. Por ejemplo, los sistemas administrativos, ¿para qué nos sirven? Para promover la eficiencia y la eficacia en el uso público. Es decir, que estos 11 sistemas administrativos que tenemos y que están reguladas por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, nos van a servir para hacer eficiente y eficaz el uso de los recursos públicos. Lo aplicamos de manera correcta, ¿no? Y por lo tanto se aplica de manera transversal a las entidades de la administración pública. Estos son los 11 sistemas administrativos que estábamos diciendo y sus órganos rectores. Los sistemas funcionales tienen otra mística. Su finalidad de ellos es cumplir con las políticas públicas, ¿no?
que requieren la participación de las entidades del Estado. Entonces, ellos van a asegurar que se cumplan estas políticas públicas. Y entonces los órganos rectores van a tener en cuenta que son órganos rectores de políticas públicas para asegurar el cumplimiento de dichas políticas. Caso de los sectores, por ejemplo, ¿no? Los sistemas funcionales, entonces, nos aseguran el cumplimiento de las políticas públicas. Y si es así, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que la política pública puede estar expresada en normas, en bloque de normas o en acciones que adopta o que deje de ejecutar el Estado, como por ejemplo desregular los mercados competitivos, ¿no? Si tenemos que tener en cuenta entonces lo que hoy día estamos conversando, tendríamos que hablar, hemos conversado sobre los sistemas administrativos, su funcionalidad de ellas, la finalidad del uso eficiente y eficaz de los recursos, los tipos de funciones que tienen los ministerios, ¿no? La conformación o integración de todas las entidades, el ámbito de aplicación aplicable a todas las entidades de manera transversal en los sistemas administrativos, la importancia de las rectorías cuando se trata de competencias compartidas, ¿no? Y terminamos hablando sobre el modelo común que se implementa en las normas de los sistemas administrativos. Para eso es importante tener en cuenta la estructura y funcionamiento del Estado. Recuerden ustedes que a través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se redactó y se establece en ella una estructura y un funcionamiento de nuestro Estado, ¿no? Donde vamos a tener en cuenta entonces que nuestro Estado emite regulaciones, nuestro Estado en relación a puntos de control, da opiniones técnicas, instrumentos y herramientas que brindan a las entidades para facilitar la aplicación de sus regulaciones. Genera incentivos a las entidades para colocar en los mejores rankings en el tema de inversión pública. Asistencia técnica que se da a las entidades a través del Conectamed, por ejemplo. Seguimiento a la implementación, ¿no? Cómo realizar la mejora en la implementación, por ejemplo, de las regulaciones. Si es así, entonces vemos una mirada de este sistema de gestión pública moderna, donde hablamos de intervención de calidad de las entidades, que cuando tengan que intervenir de manera estratégica y de manera articulada, para resolver a través de la política pública problemas públicos, donde van a necesitar entonces que se cuente con una organización ágil, interconectada, ¿no? Y productiva. Son las características de esta gestión pública moderna. Y ahí tenemos entonces en cuenta dos dimensiones. Por un lado, la dimensión de generación de valor público para una gestión pública moderna. Es decir, que el gobierno abierto realiza intervenciones con legitimidad y si es así, entonces existen políticas públicas basadas en evidencias. Hay intervenciones con impacto en el bienestar, hay estrategia estatal articulada, hay intervenciones de cierre de brechas, hay organizaciones ágiles, productivas e interconectadas, hay intervenciones oportunas, eficientes, efectivas y sostenibles, ¿no? Este es un diseño más o menos en relación al valor de la gestión pública que se ha considerado. Los órganos rectores, hemos visto que para la generación de intervenciones de calidad es importante tener normas y estándares de control, tener mecanismos para su implementación, realizar un buen seguimiento y evaluación y el tema de incentivos.
¿no? Bien. Dentro de las tendencias de modernización que tenemos, bueno, recuerden ustedes que lo que se procura a partir de estos órganos internacionales como la OSD en relación a gobernanza, lo que procura estos organismos es promover que exista siempre un desarrollo integral y sostenible, ¿no? Porque se requiere en el momento de mejora de las políticas públicas y promover un bienestar a las personas, ¿no? Entonces, bajo este estudio de gobernanza que hizo la OSD, eh, tenemos que como resultado dio recomendaciones en relación a mejorar la calidad de las políticas y el servicio público, ¿no? Esas son una de las principales recomendaciones de este objeto de estudio. También habló de cuáles son los objetivos y qué implica. Los objetivos es eh, fortalecer las débiles administraciones públicas, proponer cursos de acción para ayudar al gobierno a alcanzar sus objetivos. ¿Eso qué implica? Implica entonces que exista un reconocimiento de la forma como se debe reformar, mejorar las capacidades y evaluar los lineamientos de acción del Estado para cumplir los objetivos, ¿no? Si es así, entonces, ¿por qué es importante este estudio? Porque nos abarca o nos da el punto de inicio de en qué estamos mal y qué debemos fortalecer, ¿no? Y eso lo encontramos en esta diapositiva. Entonces, este estudio de la gobernanza, hay retos que nos deja. Retos en relación a articulación, en implementación estratégica, en uso de evidencias a la hora de elaborar y diseñar políticas públicas, fortalecer los procesos de centralización, avanzar con el consolidado del servicio civil, trasladar un enfoque de gobierno electrónico y los principios propios y prácticos del gobierno abierto y acceso a la información. Bien, entonces hasta aquí he tratado de desarrollar algunos temas importantes relacionados a por qué es importante hablar de la modernización de la gestión pública en nuestro país. Si tuvieran alguna pregunta, los escucho. Sí, buenas noches, doctora. Sí, doctora, buenas noches. Desea saber si alguien desea una consulta a la docente. Doctora Leyli, no hay pregunta. Entonces daremos por culminada la sesión de hoy. Doctores, muchas gracias por su participación, su esfuerzo de participar en este presente diplomado. Doctora Leyli, una vez mi eterno agradecimiento a su participación en este diplomado. Muchas gracias a ti. Estamos ahí en Contacto. las Sí, invitaciones que por nos favor, si hagas. puede Luego compartir y gracias a los todos. PPTs para los alumnos, por Así, favor. ahora se los paso. Sí, por favor. Doctores, muchas gracias. Entonces damos por culminada la sesión de hoy y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Nos vemos todos.